Estamos en vivo. Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlos en este día que vamos a hablar sobre disposiciones laborales del TEMEC. Quiero tomar unos minutos antes del inicio del taller de hoy, que abordará los temas laborales del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, para compartir un agradecimiento a todas y a todos aquellos que nos han acompañado durante estas últimas semanas en los talleres del seminario sobre oportunidades comerciales con América del Norte y la región Transpacífico que iniciamos el 23 de septiembre pasado. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos y todas las expertas y los expertos que nos acompañan a lo largo de estas sesiones. Sus contribuciones han sido de la mayor relevancia para todos los que hemos participado de estos talleres. Agradezco también el interés y la respuesta de la audiencia que participó y alimentó este esfuerzo de difusión y de profundización sobre el conocimiento de aquellas disposiciones que al público más le interesan. Les agradecemos su interés y también les reconocemos el que ustedes hagan posible estos talleres. Estos talleres están pensados para ustedes. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como TEMEC por todos nosotros, será una herramienta fundamental para fortalecer nuestra integración económica y productiva en América del Norte. Y también nos permitirá apuntalar los esfuerzos de atracción, de inversión y la reubicación de cadenas globales de valor. Esto es importante porque sabemos que esto es una fuente de beneficio, bienestar, crecimiento, empleo para la región y para México en particular. En la Secretaría de Economía estamos convencidos de que las oportunidades que abre este tratado para nuestro país serán fundamentales para la recuperación de los efectos económicos que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado. Por esta razón, sabemos que debemos estar más preparados hoy que nunca para aprovechar este instrumento al máximo. La situación actual es, sin duda, un gran reto, pero estamos convencidos de que tenemos una posición privilegiada para atraer nuevas inversiones, ya sea al fortalecer y acercar cadenas de suministro, abrir nuevos mercados, abrir nuevas oportunidades y sobre todo aprovechar las nuevas áreas del tratado, por ejemplo, lo que se relaciona con la economía digital, la economía del siglo XXI, las tecnologías de información. Gracias a estos talleres pudimos conocer con mayor detalle algunas de las disposiciones más importantes del TEMEC para el sector empresarial en general, pero sobre todo nos parece a nosotros, y hemos enfocado nuestra atención a atender a las pymes, la pequeña y mediana empresa, que es la columna vertebral de nuestra economía. El programa fue organizado para dar respuesta a sus dudas y a sus inquietudes. Les agradecemos también su retroalimentación, que para nosotros siempre es de la mayor importancia. Estos talleres nos han permitido que expertos nos explicaran con detalle durante 2 sesiones las reglas de origen por sector. También nos ha permitido una productiva sesión sobre facilitación del comercio impartido por expertas en este tema. Tuvimos una interesante sesión sobre comercio electrónico, uno de los capítulos nuevos en el TEMEC, y una modalidad de hacer negocios en el siglo XXI, en la economía digital y para el aprovechamiento, sobre todo, para la pequeña y mediana empresa, de oportunidades más allá de sus comunidades y de nuestras fronteras. También tuvimos la oportunidad de conocer con más detalle las disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y sobre obstáculos técnicos al comercio, que son elementos esenciales para asegurar que el comercio de bienes fluya de la manera correcta. Y a continuación tendremos una sesión de lo más relevante y estoy segura que será muy productiva para todos ustedes,
sobre los diferentes aspectos del capítulo laboral del TEMEC que ha levantado tanto interés entre todos los interesados en el TEMEC. Agradezco en todo lo que vale a los panelistas de primer nivel que nos acompañan el día de hoy. Gracias a Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Aldo Mares, por estar aquí, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario. También a nuestro amigo, a nuestro gran apoyo y a nuestro colega de siempre, siempre solidario con nosotros, Alejandro Encinas, jefe de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y no puedo dejar de mencionar a Ricardo Aranda. Ricardo, quien ha sido una pieza fundamental para la implementación y negociación de las disposiciones laborales, director general de Disciplinas de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía, y que nos ha llevado de la mano desde el inicio de esta administración para que este tema vaya avanzando como nosotros esperamos que avance, para beneficio de nuestro país, para beneficio de todos los sectores en México. Quiero aprovechar también esta oportunidad para recordar que además de estos talleres, en la Secretaría de Economía nos hemos comprometido con un amplio esfuerzo de difusión. Esta ha sido una instrucción precisa, expresa y continua de la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, quien nos ha señalado la gran relevancia que tiene el que el sector productivo en México conozca con detalle las oportunidades que ofrece el TEMEC y cómo aprovecharlas. Por eso los quiero invitar a visitar el sitio del TEMEC, es www.go.mx/T-MEC, TEMEC, que se ha convertido en un nutrido repositorio de información que contiene, entre otras herramientas, el reporte TEMEC, las sesiones del seminario TEMEC-TIPAT y las sesiones de estos talleres, además de toda una serie de documentos y material generado durante el seminario, así como durante los talleres. Mediante la serie del reporte TEMEC, ponemos a su disposición de una manera sencilla y creemos nosotros efectiva el contenido del tratado, así como otros temas de interés relacionados a diferentes aspectos del TEMEC. Quiero compartir con ustedes que al día de hoy contamos con 69 números de este reporte. Los números publicados entre el 13 de junio del 2019 y el 29 de mayo de este año ya han sido integrados en un compendio para facilitar su descarga desde el sitio TEMEC. Con ello ustedes tendrán con mayor accesibilidad los detalles de cada uno de los capítulos del tratado. El seminario que dio origen a estos talleres, el seminario sobre oportunidades comerciales con América del Norte y la región transpacífica, TEMEC-TIPAT, que se realizó del 12 de febrero al 29 de julio, es otro de los esfuerzos que hemos realizado para explicar con todo el detalle posible el contenido y las oportunidades que estos dos tratados comerciales ofrecen a los sectores productivos, exportadores, importadores, inversionistas y todo aquel que esté interesado en el comercio y la integración en América del Norte. Adicionalmente, comparto con ustedes que junto con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSDE, realizamos reuniones virtuales con las 32 entidades federativas sobre el contenido del tratado. Estas reuniones se enfocaron a los distintos sectores y prioridades de los estados, por lo que fueron agrupadas en 20 distintas sesiones. Estos esfuerzos de difusión también los hemos extendido a Estados Unidos y a Canadá, donde en coordinación con nuestra red consular hemos realizado una serie de reuniones virtuales y sectores estratégicos de ambos países. Este esfuerzo es alimentado por el interés que todos ustedes han mostrado en él. Quiero reiterar mi agradecimiento por su interés a todos estos esfuerzos de difusión que se refleja en las casi 400,000 visitas a seminarios y talleres. Seguimos pendientes de sus comentarios. Contáctenos a través de las redes sociales de la Secretaría de Economía y también del correo que creamos para este esfuerzo. Tomen nota. Escríbanos a seminariotemec@economia.gov.mx y les aseguramos que todas sus dudas serán debidamente atendidas. Finalmente, quiero señalar que en nombre de la Secretaría de Economía, la doctora Graciela Márquez, y de todo el equipo involucrado de la Secretaría de Economía, queremos agradecer el interés en estas sesiones. Seguiremos trabajando para ustedes,
para acercarles y compartirles lo que hacemos a favor de la economía del país y les reiteramos nuestra disposición de mantenernos en contacto para resolver todas sus inquietudes. Nuestro interés es que el TEMEC sea parte de su quehacer diario. Estén pendientes de nuestra red en donde anunciaremos los siguientes componentes de este plan. Muchísimas gracias y ahora me da muchísimo gusto darle la palabra a Ricardo Aranda, director general de Reglas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Disfruten. Muchas gracias, subsecretaria, por esa amable introducción a la sesión de hoy y por el contexto respecto al plan de difusión que la Secretaría de Economía ha emprendido respecto al TEMEC. Sin más preámbulo, comenzaríamos esta sesión diciendo, reiterándoles las fuentes por las cuales nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios durante la sesión, las cuales serán respondidas al final de ella. En primer lugar, el correo que la subsecretaria acaba de señalar, seminario TEMEC, TMS, seminario TEMEC, @economia.gov.mx, es el correo electrónico. Si gustan enviar preguntas por Twitter, es a través del hashtag seminario economía MX. Repito, hashtag seminario economía MX. Y en la caja de comentarios de Facebook de la Secretaría de Economía, en la cual se está transmitiendo esta sesión. Ahora sí, comenzaríamos con la primera presentación de esta sesión de talleres del seminario TEMEC-TIPAT. Como ustedes recordarán, en la última sesión que hubo, o la más reciente sesión de este seminario sobre aspectos laborales, que tuvo lugar el 15 de julio pasado, se proyectó precisamente esta cronología. Esta cronología refiere la evolución de las negociaciones de México en materia laboral, acompañando los tratados de libre comercio. Tenemos como primer paso el ACLAN en 1994, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que acompañó en un formato de acuerdo paralelo, como se le conoció, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y es hasta 2016, con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que se negocia un capítulo específico como parte del Tratado de Libre Comercio. En este caso es el capítulo 19 sobre aspectos laborales. Finalmente, el paso más reciente que se ha dado de disposiciones en vigor es en 2019, cuando el TEMEC se comprendió la negociación de un capítulo, el capítulo 23 sobre aspectos laborales, que incluyó no solo las disposiciones que integraban este capítulo, los compromisos dentro del capítulo, sino también un anexo específico sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, el anexo 23A, y como parte del protocolo modificatorio al TEMEC, tenemos los anexos 31A y 31B, sobre los mecanismos laborales de respuesta rápida en instalaciones específicas. El 31A aplica Estados Unidos-México y el 31B México-Canadá. Ese es el escenario que tenemos. No voy a omitir señalar que existe en curso pues la posibilidad de que se firme no mucho tiempo quizá, un tratado, la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, el cual se acompaña de un capítulo específico sobre disposiciones en materia de desarrollo sostenible que comprende el aspecto laboral del tratado. Este instrumento todavía no se firma, está en proceso de revisión legal y esperamos que pronto tengamos noticias a ese respecto. Ahora sí, el objetivo de esta presentación es ir un poco al grano en lo que respecta a los elementos en común y las diferencias entre los tres instrumentos que tenemos a los que recién me referí. El ACLAN, el TIPAT y el TEMEC. Empezaré hablando de los elementos en común, que son relevantes para después llegar al detalle de cuáles son las diferencias entre unos y otros. Y son varias, para que no solo se entienda cómo evolucionó la negociación, pero se conozcan aquellos aspectos que quizás se perciben como nuevos y ya venían desde hace tiempo acompañando los compromisos comerciales de México en materia laboral.
primer lugar, como elemento en común de estos tres instrumentos, se encuentra el hecho de que incorporan compromisos específicos en materia laboral en acuerdos comerciales. Esto es el rasgo común. Se comprende que es un elemento importante que las partes en un tratado de libre comercio respeten su legislación laboral, en la medida en la que es precisamente a través del trabajo que se desarrollan los bienes o servicios que son objeto de comercio entre las partes. En esa medida es que es importante respetar los derechos laborales en la legislación de cada parte. Y esto me lleva al segundo punto. Tienen como objetivo principal la aplicación efectiva de los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Además de que no solo se tenga codificado en la ley la aplicación, no solo se tenga consagrado en la ley el respeto a los derechos laborales, sino que estos efectivamente se apliquen con el fin de lograr un nivel alto de protección en la legislación nacional. Esa es la columna vertebral de los tratados de libre comercio que contienen disposiciones laborales respecto a su funcionamiento, su administración y como se le conoce en inglés, pues principalmente en Estados Unidos y Canadá, el enforcement de las disposiciones, la manera en la que las partes las están aplicando. Tenemos como tercer punto que incluyen herramientas para asegurar que se logre precisamente el objetivo de aplicar de manera efectiva los derechos laborales. Y herramientas como la concientización pública y las garantías procesales son a las que me refiero. La concientización pública se centra en que las partes conozcan, los gobiernos de cada parte den la oportunidad al público de conocer su legislación, que haya acceso público a la legislación y los procedimientos derivados y que dichos procedimientos obedezcan a garantías de debido proceso, obedezcan a garantías de transparencia y de acceso a los recursos judiciales o administrativos al alcance de la población que sienta que requiere hacer valer sus derechos laborales por alguna circunstancia específica. Segundo punto, las comunicaciones públicas y la participación pública. Ustedes verán en esta lámina público, 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 concientización, comunicación, participación. Es importante señalar que a partir de la entrada en vigor del ACLAN se abre una puerta que, al menos desde el punto de vista de un servidor, no se había explorado como un recurso al alcance de la población en general y que tiene que ver con un involucramiento activo en la manera en la que la población puede pedir cuentas respecto a o preguntar respecto a la aplicación de la legislación laboral en nuestro país. La concientización pública, como les dije, se refiere a la publicidad de la información respecto a las leyes en la materia. Hoy en día, con las tecnologías de la información, con el acceso a la información en la red, es fácil promover esto y asegurarlo. Además de esto, las comunicaciones públicas permiten que particulares de las partes en el tratado puedan presentar solicitudes específicas o quejas respecto a la participación, respecto a la aplicación de la legislación laboral, con el fin de que la autoridad laboral de la parte en cuestión, de la parte señalada, identificada, pueda responderlas con información puntual que aclare, de ser el caso, la inquietud. Y participación pública se refiere a la conformación de grupos de trabajo, de grupos de discusión en donde se permita que actores involucrados de relevancia en la aplicación de la legislación laboral puedan opinar respecto a la aplicación de las disposiciones en el ACLAN, en el TIPAT o en el TEMEC. Eso es en lo que consiste la concientización pública, las comunicaciones públicas y la participación pública. La participación pública, entonces, se centra en este tipo de grupos y comités de trabajo. Tenemos, finalmente, una agenda de cooperación laboral que era precisamente uno de los pilares más importantes del acuerdo de cooperación laboral. El espíritu del acuerdo, como su nombre lo indica, es la cooperación, la definición de acciones específicas que permitan avanzar a través de una sinergia entre las autoridades involucradas de las partes, la promoción y la protección de los derechos laborales consagrados en los instrumentos. Y finalmente,
a través de otro elemento en común, el último que yo señalaría aquí, es que se establecen órganos de seguimiento para la administración de estos instrumentos que no constituyen autoridades supranacionales. El ACLAN, el TIPAT y el TEMEC tienen cada uno una particularidad respecto a la forma en la que se administra cada uno de las sesiones relativas a los derechos laborales incluidos. El ACLAN comprende una estructura institucional muy elaborada que es la Comisión para la Cooperación Laboral de América del Norte y que se constituye de 3 pilares: el secretariado de la comisión, el Consejo de Ministros y las oficinas administrativas nacionales, que en su caso eran las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, en el caso de México, perdón. Y el TIPAT y TEMEC se constituyen un consejo laboral cada uno, que se conforma de puntos de contacto que pueden, en la medida en la que se integran a los tratados de libre comercio, los puntos de contacto pueden ser de sus autoridades laborales y comerciales, y ambas trabajar en coordinación para la administración de los compromisos. El punto general que quiero señalar aquí es que los órganos de seguimiento, cada instrumento incluye un órgano de seguimiento específico, y aunque hay diferencias que señalaré, a las que me referiré con detalle en breve, esos órganos son necesarios para poder intercambiar puntos de vista entre gobiernos respecto a cómo va avanzando la aplicación de cada uno de los instrumentos. Ahora, antes de entrar a las diferencias en el proceso en los instrumentos, quiero referirme a esta lámina que también, la que también presenté durante la sesión del 15 de julio, pero para que se tenga claro cuál fue el contexto en torno a la negociación del TEMEC. Teníamos, como les señalé hace un momento, la negociación de un capítulo laboral como parte del tratado. La salida de Estados Unidos del TIPAT en 2017, hizo que este se convirtiera realmente en el primer capítulo laboral que se incluía en la agenda México, Estados Unidos y Canadá. El segundo punto son las críticas que tanto en Estados Unidos como en Canadá había sobre la efectividad del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, en el cual decían que la observancia y la protección de los derechos laborales, el enforcement, no había sido tan efectivo como se había pretendido inicialmente, lo que requería una revisión y una negociación de disposiciones nuevas. Tenemos como tercer punto la agenda de la administración Trump en Estados Unidos, que como ya señalé, involucró el retiro del TIPAT, que incluía un capítulo laboral, y una búsqueda de disposiciones más ambiciosas para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, particularmente en México. El cuarto punto es la agenda progresista de Canadá. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau promovió una agenda progresista que se enfocaba, entre otras cosas, en la protección a los derechos laborales, la no discriminación en el empleo, el respeto a la diversidad sexual, y ese tipo de elementos se buscó insertar en el capítulo laboral del TEMEC, como veremos a continuación. Otro punto es el resultado del caso entre Estados Unidos y Guatemala en materia laboral. Para estos efectos es importante recordar que en Estados Unidos había un consenso bipartidista en torno a las disposiciones laborales en materia de su observancia en estos instrumentos. El consenso bipartidista derivó del año 2007, un acuerdo que logró el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos, para la aprobación de los tratados de libre comercio con Panamá, con Perú, con Corea y si mal no recuerdo, y con Colombia. Esos eran los 4 tratados que requerían una aprobación del Congreso de Estados Unidos, y afortunadamente fueron aprobados con base en un lenguaje que contenía que era la clave para la observancia de esos compromisos. Esos instrumentos tenían una cláusula de implementación que se refería a cómo cada parte podía demandar a otra en el capítulo laboral. El primer caso y hasta ahora único en materia laboral en el mundo, en los tratados de libre comercio, ha sido entre Estados Unidos y Guatemala. Y ese caso transcurrió durante un buen número de años y fue dado a conocer su resultado precisamente antes de la negociación del TEMEC. Estados Unidos no comprueba el incumplimiento laboral que alegaba en Guatemala, y eso lo que hace es reclamar
o pedir cambios específicos de parte de los legisladores demócratas en torno a la cláusula de cumplimiento para que una parte pudiera demandar a otra en los tratados de libre comercio. Y finalmente, el último punto que yo quiero señalar como contexto de la negociación es que había una reforma laboral constitucional publicada el 24 de febrero de 2017 que no había sido implementada a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esos fueron los componentes de una negociación que fue compleja y que tuvo como resultado elementos como los que vamos a ver en estas láminas siguientes. Primero, ¿cuáles son las diferencias entre el ACLAN, el TPAT y el TEMEC? Tenemos una diferencia principalmente, no tanto de fondo como de forma. Tenemos la presentación en el ACLAN. ¿Cuál era el ámbito de protección de los derechos laborales del ACLAN? 11 principios laborales contenidos en un anexo del acuerdo. ¿Cuál era el ámbito de protección de los derechos laborales en el TPAT y el TEMEC? Los 4 derechos laborales internacionalmente reconocidos contenidos en la Declaración de la OIT de 1998 y condiciones aceptables de trabajo, que esos aglutinan los 11 principios contenidos en el ACLAN. Sin embargo, la presentación, la codificación de los mismos cambia entre un instrumento y otro. Desde el punto de vista del negociador, el ámbito de cobertura de los derechos laborales del TPAT y del TEMEC es precisamente el mismo que los principios laborales del ACLAN. Tenemos como segundo punto el compromiso de aplicar efectivamente la legislación laboral. El compromiso de aplicar la legislación laboral era a través de un curso de acción, era que no se podía fallar en la aplicación de la legislación laboral a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. El ACLAN tiene un fraseo similar, pero el TPAT refleja el acuerdo bipartidista de 2007 al que me referí en la lámina anterior. El TPAT contiene el lenguaje que fue puesto a prueba en el caso Estados Unidos-Guatemala. Y entonces el TEMEC, dado que Estados Unidos no logró probar con base en ese lenguaje de cumplimiento la falta de protección a los derechos laborales en Guatemala, en el TEMEC se busca incorporar un enfoque distinto al previo, con aclaraciones puntuales respecto a qué significa un incumplimiento a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Como tercer punto, tenemos solución de diferencias con carga de la prueba en el reclamante, tanto en el ACLAN como en el TPAT. ¿Qué quiere decir? Que si una parte demanda a México, esa parte tiene que probar, en el caso del TPAT, que ha incurrido en un incumplimiento a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente y de manera que afecta el comercio o la inversión entre las partes. Tenemos en el TEMEC una diferencia derivada del protocolo modificatorio al TEMEC, el cual hace que la carga de la prueba se divida entre el reclamante, que tendrá que probar que el curso de acción o inacción es sostenido o recurrente, y el demandado, que tiene que probar que efectivamente el incumplimiento alegado no ocurre de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Pues de acuerdo con el protocolo modificatorio al TEMEC, cada panel que se invoque, cada panel que se forme por virtud de incumplimientos a este capítulo, tendrá que presumir que hay incumplimientos de manera que afectan el comercio o la inversión entre las partes. Eso también fue una consecuencia del caso entre Estados Unidos y Guatemala. Otro punto importante respecto a las diferencias entre los instrumentos, como señalé en las láminas anteriores, hay un órgano que se encarga de la administración de los instrumentos. En el caso del ACLAN, tenemos a la Comisión de Cooperación Laboral, que tiene como uno de sus pilares el Consejo Ministerial, formado por los ministros de trabajo de los 3 países. Eso ya no se replica en el TPAT ni en el TEMEC. En el TEMEC tenemos un consejo laboral integrado por representantes de alto nivel, que pueden ser desde director general, subsecretario. No se prevé una conformación de un órgano ministerial. Y tenemos también como diferencia que el ACLAN prevé la creación de un secretariado que no se replica tampoco en el TPAT ni en el TEMEC. Las oficinas administrativas nacionales en el ACLAN, que como señalé son los ministerios de trabajo de cada país, son los puntos de contacto
en el TIPAD y el TEMEC en términos generales, pues la Secretaría del Trabajo seguirá desarrollando un papel muy importante en lo que se refiere a las comunicaciones públicas que se presenten por virtud de el TEMEC y del TIPAD. Los puntos de contacto involucran a la Secretaría de Economía en el caso de ambos, el TIPAD y el TEMEC. Ahora, tenemos nuevos artículos que reflejan el interés por proteger los derechos laborales que se señalaron al inicio de estas tablas. En el ACLAN no tenemos un artículo específico relativo a trabajo forzoso u obligatorio. En el TIPAD sí y en el TEMEC también. E incluso en ese caso hay diferencias. El TIPAD busca desalentar las importaciones realizadas que involucren trabajo forzoso u obligatorio. En el TEMEC se busca prohibirlas a través de medidas que las partes consideren adecuadas. En el ACLAN tampoco se incluye un artículo sobre violencia contra trabajadores expresamente señalado, aunque hay respeto por los derechos laborales, por los principios laborales. En el TIPAD tampoco, y el TEMEC es el primer capítulo que incorpora un artículo al respecto, como una señal de la importancia de poner atención en casos de violencia que pueden existir contra trabajadores que estén ejerciendo sus derechos laborales. Y finalmente, y como reflejo de la agenda progresista de la administración Trudeau en Canadá, se incorpora un artículo sobre discriminación en el centro de trabajo. Si bien uno de los derechos laborales internacionalmente reconocidos se refiere a la no discriminación en el empleo y la ocupación, este artículo lo que busca es poner atención en aspectos muy puntuales de aquellos hechos que pueden ocurrir como discriminación en el centro de trabajo. Se refiere o contiene la obligación de que las partes adopten políticas o medidas respecto al acoso en el trabajo, respecto al respeto a la identidad sexual, respecto a las licencias de maternidad, entre otros elementos. Y esos son los componentes que yo referiría como de nueva generación que buscan profundizar los derechos laborales a través de los compromisos del TEMEC. Hay ahora, en lo que respecta al mecanismo de solución de controversias de los instrumentos, en los 3 casos tenemos consultas técnicas. Sin embargo, en el ACLAN tenemos un comité evaluador de expertos que lo que hace es revisar los derechos laborales que se presumen han sido incumplidos, pero en un ámbito más reducido. Como se verá en la penúltima fila, tenemos un ámbito diferenciado en el mecanismo de solución de controversias en el ACLAN. Si bien tenemos 11 principios, no todos los 11 principios podían ser objeto de señalamiento en panel. Los 11 principios podrían ser objeto de las consultas técnicas, pero el comité evaluador de expertos que constituía la siguiente etapa solo podía revisar 8 de ellos y únicamente 3 podrían ser objeto de un panel, los relativos a trabajo de menores, salarios y a condiciones de trabajo. No había la posibilidad de que se iniciara un panel bajo el ACLAN respecto a los derechos de libertad de asociación, derecho de huelga, negociación colectiva, entre otros. Y además, uno de los puntos principales que define al ACLAN respecto al TIPAD y al TEMEC es que para que se constituyera un panel, dos de los 3 países en el tratado tenían que estar de acuerdo con ello, lo que constituía ya en sí un requisito adicional de carácter no solo técnico o legal, sino político para la constitución de un panel. Esto no ocurre en el TIPAD y el TEMEC. En el TIPAD y el TEMEC tenemos un mecanismo de solución de controversias que aplica de manera total a los derechos cubiertos y plazos mucho más reducidos que los incluidos en el ACLAN. Finalmente, el TEMEC tiene, como se señaló en las láminas iniciales, un anexo 23A sobre la representación de los trabajadores en México y anexos 31A y B que contienen los mecanismos laborales de respuesta rápida, a los cuales se van a referir mis colegas que me acompañan en la presentación de hoy. Con esto termino el apartado relativo a las diferencias entre el ACLAN, el TIPAD y el TEMEC, y con mucho gusto le cedo la palabra a Lorenzo Roel. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Ricardo. Pues primero agradezco la invitación y por supuesto esta parte importante de difusión en el seminario TEMEC y TIPAD y sobre todo pues agradecer ese impulso de la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, y por supuesto
a la doctora Luz María de la Mora, porque a final de cuentas, como ella lo mencionó, esta difusión que está dando la Secretaría de Economía primordialmente al sector empresarial, al sector productivo, para conocer los alcances, las grandes oportunidades primero que se tiene en las bondades que puede tener el TEMEC y por supuesto los retos, que es una de las partes importantes que platicaremos el día de hoy y pues sobre todo el poder compartir el día de hoy con Ricardo Aranda, con Alejandro Encinas y con Aldo Mares de Consejo Nacional Agropecuario, esta mesa de diálogo que tendremos con todos los que nos hacen el favor de tener y darle seguimiento a este taller. El tema que me toca hablar es las nuevas obligaciones del TEMEC, perspectiva del sector empresarial, y aunque hemos tenido una amplia y muy buena explicación por parte de Ricardo Aranda, pues es importante resaltar los antecedentes en México, pues de estas implicaciones laborales que tenemos ahora con el TEMEC, que también explicó muy bien Ricardo Aranda la diferencia con el ACLAN, que a final de cuentas ya incluir el capítulo laboral dentro del tratado trae implicaciones que en principio platicaré y que abundará Alejandro Encinas en las dos temas de probables procedimientos, el de país, que está relacionado con el capítulo laboral, y los mecanismos laborales de respuesta rápida que ya están relacionados con el 31A y 31B de controversias que van relacionados con el anexo 23A del capítulo laboral del tratado. En principio, seguramente muchos de ustedes saben, pero en cuanto a antecedentes, pues desde el 25 de febrero de 2017 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que además de estas obligaciones laborales que se tienen, pues significa una transformación de fondo al sistema de justicia laboral que busca pues una nueva forma de transformación del sistema de justicia laboral que busca cubrir necesidades de impartición de justicia y se basa en principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad y confiabilidad y autonomía, y que el día de ayer se le dio el banderazo a la primera etapa de la implementación en 8 estados, en donde la nueva fórmula de impartición de justicia, que como tribunales dependerán del Poder Judicial Federal en materia federal y de los poderes judiciales de las entidades federativas en materia local, y la fórmula dentro de estas obligaciones que se incluyen en el TEMEC de la parte colectiva que más adelante les platicaré. El 2 de mayo también entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Trabajo, que implica estos temas de justicia laboral, y en la parte de obligaciones que platicaremos relacionados con el anexo 23A es la libertad sindical y negociación colectiva, que es uno de los aspectos que se le dio mucha importancia en la negociación del tratado. El 23 de noviembre de 2019 entró en vigor el convenio 98, que contempla derechos de sindicación y negociación colectiva, y como todos ustedes saben, pues el 1 de julio de este año entró ya en vigor el tratado. En cuanto a los derechos laborales, el capítulo laboral del TEMEC, aun y cuando se ha hablado mucho de los temas de sindicación y negociación colectiva, que es el anexo 23A, creo que es muy importante resaltar lo que nos comentó Ricardo hace algunos momentos, qué derechos laborales se incluyen en el capítulo 23 laboral.
uno de los primeros, que a final de cuentas todos están relacionados con los convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, que México ya los ha ratificado todos. El primer punto es que cada parte, los 3 países, estamos obligados a mantener en nuestras leyes y regulaciones las prácticas que deriven de estas con los derechos que se establecen en la Declaración de la OIT en relación con derechos del trabajo, que se puntualiza como primero la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, que la fórmula actual que tenemos tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo y mencionada en el anexo 23A es la participación ya de los trabajadores en la actividad sindical en forma directa y mediante el voto personal libre, directo y secreto, que es una de las obligaciones que ya se contemplan en la Constitución, aunque la palabra directo se agregó en nuestra legislación y no está contenida ni en nuestra Constitución ni en el anexo 23A. También habla de, como lo mencionó Ricardo, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y, para los efectos del tratado, la prohibición de peores formas de trabajo infantil. Y también la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y uno de los temas importantes que consideramos como sectores, que los países se comprometen a adoptar y mantener leyes y regulaciones y prácticas que deriven de estas, que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y de seguridad y salud en el trabajo. Y muy importante, la no derogación de leyes. Las partes reconocen que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones otorgadas en las leyes laborales por cada parte, y por lo tanto ninguno de los países podrá renunciar a aplicar o derogar, y ni ofrecer, renunciar o aplicar leyes o regulaciones que afecten el comercio o la inversión entre las partes. En esta situación, al sector nos interesa mucho y nos preocupa, sobre todo actualmente, como ustedes saben, tenemos procesos de adecuación a la fórmula o a la regulación de la subcontratación, que estamos de acuerdo en una mejor regulación, pero es una figura que se debe regular en forma coincidente sobre todo con nuestros socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá, y que no debemos de caer en prohibición de la utilización de esas figuras, porque de una de otra forma, a contrario sensu, puede afectar inversiones y pudiera generar algún conflicto entre los países. En cuanto a la Agenda 2030, que simplemente como mención incluye también estas obligaciones contenidas en el tratado en relación a trabajo decente y crecimiento, y primordialmente a que en la agenda estamos comprometidos como país a erradicar el trabajo forzoso a más tardar en el 2025 y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, que Aldo Mares me imagino que tratará más adelante, sobre todo que tiene mucha relación con el agro mexicano. Y promover los derechos laborales, el entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluyendo en este caso temas de trabajadores migrantes y en particular a las mujeres y a las personas con empleos precarios. Y no trataré las definiciones, pero en la parte que nos comentaba Ricardo, en el anexo 23A, que particularmente habla de la representación de los trabajadores en la negociación colectiva, que ya lo adoptamos en la legislación,
conforme a la Constitución Política, incluye que las revisiones salariales y las condiciones laborales de todos los contratos colectivos de trabajo deberán de incluir, como se los mencioné, el apoyo de los trabajadores a través de esta fórmula que protege el derecho de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal libre y secreto de los trabajadores cubiertos por los contratos colectivos de trabajo, y que, como se los mencioné, en nuestra Ley Federal del Trabajo se agregó la palabra directo. En la legislación también estamos comprometidos a que los contratos colectivos de trabajo se tienen que revisar al menos una vez durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor de la legislación, y que a final de cuentas pues es uno de los compromisos que tenemos. En relación a la parte de cumplimiento, el Consejo Coordinador Empresarial, con la participación de los organismos que lo integran, elaboró una herramienta que contiene el cuestionario, el cual pues está a disposición tanto de micro, pequeñas y medianas empresas, así como grandes empresas, como una guía que les puede ayudar para autoevaluarse y verificar si en la operación se están respetando primordialmente estos derechos que les comenté de los trabajadores en materia de libertad sindical y de contratación colectiva, y que permitirá corroborar que se está cumpliendo tanto como con la reforma laboral que entró en vigor el 2 de mayo del año pasado, y que también alejará la posibilidad de que las empresas puedan ser demandadas mediante el mecanismo laboral de respuesta rápida, conforme lo establecen los artículos 31A y 31B del capítulo laboral del TEMEC, y que esta herramienta está accesible en la página www.ccetemec.mx #herramientas, y que a final de cuentas pues es una herramienta que hemos recomendado como sector empresarial, porque pues les puede ayudar simplemente para hacer una autoevaluación. Y una de las partes importantes y que me interesa mucho comentar con ustedes es que dentro de estos procesos y dentro de las obligaciones, los contratos colectivos de trabajo, es conveniente legitimarnos, porque, como ustedes saben, pues se ha señalado a México y se ha criticado mucho en el sentido de los contratos colectivos de protección, que a final de cuentas este señalamiento provocó esta obligación de que en estos 4 años se tienen que ratificar por los trabajadores, y que esta legitimación viene en cumplimiento al mandato de la reforma constitucional en el artículo 123, regulado por las fracciones 18ª y 22 bis. Y en esta parte las obligaciones van encaminadas a la representatividad de las organizaciones sindicales, simplemente como ese señalamiento de que no hay actividad que participe en los contratos que se han llamado como de protección, y que también existe una certeza en la firma y registro de los depósitos de los contratos colectivos de trabajo, que en la fórmula actual, aun y cuando a partir de ayer entró en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estos procedimientos continuarán en la conducción de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y esperemos que a partir de mayo del año que entra estos procedimientos ya se realicen en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En cuanto a los alcances de esta legitimación, y por eso se me hacía muy importante comentarlo con ustedes, es que conforme a los compromisos internacionales que tenemos asumidos, el Estado mexicano en el anexo 23A, como
se los mencioné, pues existe esa obligación de revisar por lo menos una vez durante estos 4 años posteriores a la entrada en vigor del decreto, y que la consulta se debe realizar en un procedimiento que ya está establecido mediante la participación de los trabajadores con el voto personal libre, secreto, libre, directo y secreto, y que uno de los alcances en este sentido es en cuanto a las implicaciones de no legitimar un contrato colectivo de trabajo, es que los contratos colectivos que en este tiempo no se legitimen, pues dejarán de tener aplicación, aun y cuando se respetará el derecho de los trabajadores en relación a las condiciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo. Y inclusive, si en este procedimiento de legitimación los trabajadores deciden voluntariamente no respaldar al sindicato o la celebración de un contrato colectivo de trabajo, también será una causa de dar por terminado el contrato colectivo de trabajo. Y en el propio anexo 23A del capítulo laboral del TEMEC, y menciona esta determinación de que si no se ratifica por la mayoría de los trabajadores, el contrato implicará que expira o deja de tener efecto la vigencia, o más bien la celebración de ese contrato colectivo. Y en cuanto a las implicaciones de no legitimar los contratos colectivos de trabajo, y uno de los temas que está relacionados con los mecanismos laborales de respuesta rápida es el contemplar como una denegación de derechos hacia hacia los trabajadores, y que puede ser uno de los señalamientos que se hagan para activar un mecanismo, y simplemente esta denegación, como lo contiene el mecanismo, es en una fórmula donde prácticamente se hace el señalamiento, y una de las cargas que tenemos ya en este caso las empresas señaladas es que tendrán que demostrar que no existe esa denegación de derechos, no en términos regulares de las reglas que existen en las legislaciones y en el derecho, de que el que señala tiene que acreditar. La fórmula que contienen los mecanismos laborales de respuesta rápida es que prácticamente con un testimonio desconocido o con un señalamiento podrá implicar que la empresa señalada pues tenga que llevar un procedimiento en ese sentido. Y los mecanismos laborales de respuesta rápida, simplemente hay que señalar que únicamente se pueden activar por presunta denegación de derechos, en este sentido, en los temas de derechos de sindicación y negociación colectiva. Y en cuanto un tema importante a señalar es que el artículo 31A12 del tratado se refiere a que si existe una reclamación país y existe una violación en el procedimiento, lo que implicará es que posteriormente una nueva acción podrá llevarse en un mecanismo laboral de respuesta rápida. Por eso también es muy importante que las obligaciones contenidas en el capítulo laboral del TEMEC también las tomemos con mucha seriedad, porque estas obligaciones, si se incumplen, pueden posteriormente generar un mecanismo laboral de respuesta rápida. Y en esta parte lo que me gustaría ampliar es que precisamente, como lo comentó
la doctora Luz María de la Mora, la subsecretaria de Economía, es que como país tenemos una mesa de diálogo permanente, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía y Consejo Coordinador Empresarial, pues precisamente para analizar y sobre todo dar publicidad a estas oportunidades que tenemos de primero cumplir nuestra legislación y por supuesto aprovechar las bondades que se tienen en el tratado, en la negociación comercial y en su momento pues que nos servirán para evitar tener señalamientos o impulso de acciones en mecanismos laborales de respuesta rápida. Es una actividad que tenemos en forma permanente, un diálogo cordial y sobre todo con el apoyo que siempre hemos tenido como sector por parte de la Secretaría de Economía, que a final de cuentas pues impulsa mucho estas oportunidades que tenemos como país y sobre todo en cuanto a las empresas para las negociaciones y las oportunidades que da el tratado. Con esto prácticamente culmino la parte que me gustaría o que me interesa mucho platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Lorenzo, por esta presentación con la perspectiva del sector empresarial. Le doy la palabra a Aldo Mares, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario, para que conozcamos la perspectiva de ese sector. Adelante, Aldo. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todos. Quiero iniciar por agradecer a la doctora Luz María de la Mora por permitirnos estar colaborando en estos talleres que son en realidad de gran valor para todos los usuarios y estar mejor informados. También agradecerte a ti, Ricardo, por la invitación y por toda tu coordinación que realizas. Por supuesto, saludar a Alejandro Encinas y a Lorenzo Roel, que como lo mencionaban hace unos minutos, somos parte de la mesa, ¿no? Laboral TEMEC, y que ha sido un gusto colaborar y hacer equipo con ustedes. Son sumamente profesionales y comprometidos, así que les diría yo a la audiencia que estamos en buenas manos. Voy a iniciar por platicar un poquito como Consejo Nacional Agropecuario hacia dónde vamos en los siguientes años. Y esto va muy de la mano, por supuesto, con todo el tema de TEMEC, y ahorita vamos a ver cómo embona, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es que estamos trabajando desde hace varios años, pero queremos meterle todavía mayor velocidad en incrementar el cumplimiento en responsabilidad social, prestaciones de ley, así como desarrollar condiciones dignas, particularmente para los jornaleros agrícolas, pero en general para toda la industria, ¿no? Y esto es concientizando, capacitando, por supuesto haciendo equipo con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Agricultura, y por qué no, también supervisando. Es algo que le estamos apostando. También quiero comentarles que vamos a buscar en los siguientes años, espero que pueda ser más pronto que tarde, promover cambios en la legislación para que los jóvenes de 16 y 17 años puedan también trabajar en la agricultura. Es un universo de cientos de miles de trabajadores, de potenciales trabajadores para la agricultura, que se encuentran en zonas rurales donde muchas veces es su particular industria, ¿no? Y que ha sido todo un reto, y esto se puede lograr definiendo las actividades que de veras son de riesgo en la agricultura, y creemos que pudiera cambiar mucho y ayudar mucho también en términos de cumplimiento. Nuestras contrapartes, sobre todo el TEMEC, sí lo permiten, particularmente en Estados Unidos, y también la OIT lo contempla. Entonces, por ahí va. Por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por el cumplimiento con TEMEC, que nos trae 3 grandes temas, 2 grandes riesgos: el trabajo infantil, trabajo forzoso, y también estamos incluyendo nuestros trabajos sindicación y contratación colectiva, y ahorita lo vamos a profundizar. Y el cuarto gran tema o iniciativa que tenemos para los siguientes años es tratar de trabajar en mejorar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas a través de un salario digno. Entonces le vamos a apostar a eso, y de ahí nos vamos ya a los riesgos del TEMEC. Y no quiero ser repetitivo, por eso me voy a ir más a lo práctico, y espero no mencionar mucho de lo que ya nos han comentado nuestros panelistas anteriores, pero les diría que sí, el trabajo infantil aparece
como un riesgo muy alto en el tratado. Y aquí vienen los productos que tienen ya en la visibilidad. Esto no es nuevo, esta lista tiene muchos años. Sin embargo, ahora con los mecanismos del TEMEC, pues sí podemos tener sanciones si esto no lo atendemos de la forma correcta. Me voy a ir por los productos, no por los estados, pero ahí los tienen. Y los productos señalados son tomate, chile, pepinos, caña de azúcar, café, cebollas, frijoles, berenjenas, tabaco, melón y aguacate. Recientemente se incluyeron 3 nuevos productos, que es el ganado vacuno, que sí es parte del sector agroalimentario, prendas de vestir y artículos de piel. Entonces, trabajo infantil es uno de los grandes riesgos. Tenemos también el trabajo forzoso, que yo diría que ahí está la mayor atención, y ahí tenemos la mayor atención porque trabajan de la mano el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Si ambos identifican una empresa que está en incumplimiento, pueden llegar a parar las exportaciones. Se tienen dos productos identificados y que desgraciadamente también aparecen con trabajo infantil, por lo que debería ser nuestra prioridad como país, como agricultura, es tomate y chile. Y esos 2 productos también son parte, por supuesto, de toda nuestra propuesta de trabajo para los siguientes años. Y viene también el tema de sindicación y contratación colectiva, que como lo han mencionado ya anteriormente, los alimentos frescos no entran dentro del mecanismo de respuesta rápida, sí la agroindustria, pero aún así consideramos muy, muy importante meterla, porque si hubiera algún caso fuerte, pudiera ser un pretexto para tratar de meterlo ya en el mecanismo y entonces estarían mucho más expuestos. Además que viene ya la reforma laboral, como lo han estado comentando, y por lo tanto tenemos que meternos al tema, tenemos que trabajar y estar preparados también en la agricultura. Existen unos riesgos adicionales que ya los mencionaron en el artículo 23 del TEMEC, que es la eliminación de todas las formas de discriminación en materia de empleo y ocupación, y mantener condiciones dignas respecto a los salarios mínimos, horas de trabajo, salud y seguridad al trabajo. Es lo mismo que va muy, muy, muy enfocado a la visión que tenemos de mediano plazo en el Consejo Nacional Agropecuario. Recientemente, comentaba Lorenzo, salieron unas publicaciones que realiza cada 2 años el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Y obviamente ahí aparecemos con los productos que les he estado mencionando, y estos reportes salen cada 2 años, y parte de los objetivos que son clave es tratar de desaparecer de esa lista, ¿no? Empezar a ver tendencias, cuando menos, de reducciones de productos. Y algo que se menciona como positivo es el TEMEC como tratado, un mecanismo que genera obligaciones en la parte laboral y que le da mucha certidumbre a los 3 países que vamos a trabajar fuerte en la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. También estos reportes reconocen todo el esfuerzo que realiza nuestro gobierno, lo cual es muy positivo. También los esfuerzos que tienen las empresas, desgraciadamente dicen que no es suficiente y que necesitamos meterle más capacidad, más punch, para poder tener avances más rápido, pero bueno, es algo, hablan desde un punto de vista muy, muy positivo. Como lo mencionaba, México está incluido en la lista de trabajo infantil, igual que en años anteriores. No hay nada diferente más que los 3 productos que les mencioné. Sin embargo, se incluye por primera vez, porque ya entramos al TEMEC, en la lista de hallazgos de las peores formas de trabajo infantil. Y entonces hay que enfocarnos, hay que trabajar. Esto era algo ya esperado, pero bueno, ya estamos en ese reporte y va a estar siendo evaluado, ¿no? en los siguientes años. Se señalan los estados de Nayarit, Zacatecas, Campeche, Tabasco y Colima como los de mayor presencia de trabajo infantil, desgraciadamente, y también mencionan tomate y chile, destacan por tener la parte de trabajo infantil y trabajo forzoso. Otra vez, foco, tomate y chile los siguientes años. Hablan también de los programas que tiene el gobierno de México,
trabajando con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que son Campos de Esperanza, Senderos, lo cual es muy bien visto y ya se están implementando aquí en el país. ¿Qué estamos haciendo como Consejo Nacional Agropecuario? Nos dimos cuenta que lo principal, ¿no?, que podemos hacer era tener una especie de campaña de concientización, de información, de capacitación para todos los agroexportadores y productores que hay en México. Aunque muchas cosas son de lógica, el aspecto técnico pues no siempre es tan sencillo de digerir. Y entonces nos dimos a la tarea de crear una alianza junto con AIFORES y desarrollamos un programa de talleres, de capacitaciones, y muy enfocados completamente al TEMEC. De forma paralela desarrollamos una herramienta que es un estándar de autoevaluación, similar a lo que mencionó Lorenzo Roel como CCE, solamente que se está enfocado completamente a la agricultura e incluye trabajo infantil, trabajo forzoso, también la parte de sindicación y contratación colectiva, en el cual las diferentes empresas se pueden meter, registrarse en línea, llenar, ¿no?, un formato que es una guía que está parametrizado y que te asigna una calificación y que al final te dice tu nivel de riesgo, ¿no?, lo que les permite a los productores o a los exportadores identificar su vulnerabilidad y que la puedan atender de inmediato. En las capacitaciones, talleres, etcétera, que hemos tenido en tan solo 3 meses y medio, se han registrado 1,568 participantes o computadoras, los registros. Sin embargo, ha habido salones de 20 o 30 productores y ha habido computadoras con una sola persona. De tal manera que estimamos que más de 5,000 personas han sido capacitadas en este gran esfuerzo, que creo que ha ayudado bastante. También se han impartido talleres virtuales en derechos laborales, TEMEC, específicos para el sector agrícola, y las implicaciones del TEMEC. Hemos colaborado con medios. Yo creo que es difícil que un productor que está exportando no hubiera tenido acceso a esta información, que en equipo también con el gobierno hemos logrado permear a lo largo de estos meses. A la fecha van 117 empresas agrícolas exportadoras que han realizado su autoevaluación de forma ya formalizada y que han tenido su análisis, y lo cual es muy positivo. Y esto sigue continuamente, por lo que ese número va creciendo. Estos son los que han llenado completamente todo el estándar de autoevaluación. Le seguimos apostando, por supuesto. Participamos en la mesa laboral que mencionaban, con CCE, con Secretaría de Economía, con Secretaría de Trabajo. Tenemos trabajos conjuntos con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, con la oficina específicamente de iLab. Hemos tenido mucha comunicación y estamos trabajando 2 proyectos piloto que pudieran ser permeados en diferentes estados, dependiendo del nivel de éxito que le estamos aportando todo. Uno viene para Jalisco, que sería prácticamente un pacto por la erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, muy alineado con las autoridades del estado, con las autoridades federales y con los diferentes organismos. Por supuesto, está contemplado Secretaría del Trabajo, SADER, Secretaría de Economía, la idea es así, y USDOL, por supuesto, ¿no? Y también tenemos, y en la parte de Sinaloa, también viene un proyecto piloto, pero ahí va a ser muy enfocado el tema de reclutadores. Si logramos regular la parte de los reclutadores y en la región en la cual se concentran todos los migrantes que vienen de los diferentes estados, creemos que podemos tener un impacto muy positivo. Sin embargo, ahorita todavía no está aterrizado, por lo mismo no se ha compartido, y tenemos una mesa de trabajo con SADER. Esa mesa de trabajo con SADER tienen muchas muy buenas intenciones de mejorar, sobre todo la parte de la agricultura doméstica, no nada más la agroexportación. Acuérdense, hay como en la agricultura se divide la parte exportadora, ¿no?, que tiene muchos recursos, y está la parte doméstica. Entonces es como logramos elevar la parte de las condiciones también en la agricultura doméstica, gran parte de este enfoque. Para terminar, yo les diría mis conclusiones, ¿no? El mundo está cambiando, definitivamente.
los mercados y los consumidores hace unos años querían frutas seguras, frutas inocuas. Actualmente ya no. Los mercados y los consumidores quieren saber que la fruta que se van a comer es una fruta segura y que en su lugar de origen cumplió con la parte de sustentabilidad y, por supuesto, con la responsabilidad social. Y esa va a seguir siendo la tendencia. México también está cambiando. Existe una mayor conciencia por mejorar la calidad de vida de los trabajadores agrícolas. También ya llegó la reforma laboral, hay una evolución sindical y no podemos resistirnos. Tenemos que entrarle al cambio y lo que yo les diría es, la responsabilidad social ya no es un extra, es un deber y debe ser parte de nuestra filosofía y nuestra forma de operar. Sin duda vienen certificaciones, no hay más, hay que entrarle. Sé que no nos gusta, que cuesta trabajo, pero una forma de estar vacunados saludablemente es con las certificaciones. Y hay muchas opciones. Está la de Afores, está una de trabajo digno que entiendo que viene de parte de la Secretaría de Trabajo, está SMETA, está Fairtrade, pero vienen certificaciones y hay que entrarle. También el tema de la migración ha cambiado mucho en los últimos años y va a seguir siendo un juego. Gran parte del éxito de nuestra industria va a depender de tener una fuerza laboral suficiente, bien remunerada y con todas sus prestaciones de ley. Muchas gracias, yo con esto termino. Muchas gracias, Aldo, por tu presentación con la perspectiva del sector agropecuario. Ahora le cedo la palabra a nuestro colega Alejandro Encinas, quien es el jefe de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un equipo con el que hemos caminado de la mano desde el día 1 de la implementación del TEMEC, incluso antes en los preparativos para su entrada en vigor, y a quien doy la bienvenida con mucho gusto. Gracias, Alejandro, por estar acá y te doy la palabra. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo. Antes que nada, agradecer a la Secretaría de Economía, sobre todo a la subsecretaria Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, por la invitación, felicitarla por la organización de estos talleres que ya se han vuelto un referente para saber los pormenores de cada uno de los capítulos de los contenidos del TEMEC, y enviar un saludo afectuoso a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien lidera estos esfuerzos. Y desde luego también saludar a Lorenzo Roel del Consejo Coordinador Empresarial y a Aldo Mares del Consejo Nacional Agropecuario, con quienes en los últimos meses hemos mantenido o hemos coordinado un diálogo muy fructífero y provechoso para encarar los desafíos en materia laboral que el país se enfrenta ante los compromisos que asumimos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que esta mesa es de lo más oportuna, puesto que tan solo ayer en Palacio Nacional se dio el banderazo de salida de la primera etapa del nuevo modelo laboral, que implica que a partir de ayer las juntas federales y locales de 8 entidades federativas van a cerrar sus puertas y se van a dedicar exclusivamente a abatir el rezago de asuntos en trámites, tanto individuales como colectivos, y que la nueva institucionalidad, que en buena medida es producto de los compromisos internacionales de México, comenzará a entrar en vigor. ¿Cuáles son estas nuevas instituciones? Ahora los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un organismo con autonomía técnica y de gestión, y los centros de conciliación locales. Se trata de que afiancemos el Estado de Derecho en el mundo del trabajo y tengamos relaciones laborales mucho más fructíferas y productivas. Y yo creo que este nuevo modelo laboral, como les comentaba, se inscribe pues en un proceso internacional en el cual el libre comercio ha dejado de ser tan libre como lo era antes, pues cada vez está sujeto a mayores regulaciones, pero sobre todo los socios comerciales se comprometen recíprocamente cada vez más, con más efectividad, a cumplir estos compromisos en ámbitos tales como el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos. Pero lo peculiar en el naciente consenso comercial es la relevancia que han cobrado los derechos laborales.
el paradigma de abaratar costos de producción y elevar la competitividad de las empresas a expensas de los ingresos de los trabajadores y de la representación colectiva en sindicatos, ha sido severamente impugnado desde distintos frentes. Por un lado, tenemos los sindicatos en países desarrollados que atribuyen la desaparición de sus fuentes de empleo más que a la robotización, a la digitalización y la inteligencia artificial, a que las empresas prefieren relocalizar sus plantas productivas en países con bajos salarios y con bajas tasas de sindicatos independientes. Pero por otra parte, también las empresas cumplidoras, es decir, las que cumplen con la normatividad laboral y asumen los costos económicos que de ellos se derivan, pues para ellas la denegación de derechos laborales, como pueden ser de libertad sindical y de negociación colectiva, pues también es considerado una práctica de competencia desleal, pues otorga una ventaja indebida a las empresas evasoras. Y yo lo que les diría para comenzar es que la centralidad de la cuestión laboral en los tratados comerciales ya ha alcanzado su mayor notoriedad en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual, como sabemos, entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020. Y ante las críticas de las que hablaba Ricardo sobre la efectividad de la CLAN, una de las condiciones irreductibles de los socios comerciales de México, principalmente de Estados Unidos, para ratificar su adhesión, fue que se incorporara un mecanismo de resolución de controversias rápido, efectivo significando que tenga la capacidad de garantizar que las empresas nacionales e internacionales instaladas en territorio mexicano y que tienen relación comercial con los países de la región, pues cumplan con estándares internacionales en materia de libertad sindical y de negociación colectiva. Por eso quiero dedicar mi presentación a platicarles sobre este nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida, muy sonado en medios de comunicación, en la opinión pública. Hay que hacer algunas precisiones sobre este y también hablarles un poco sobre los mecanismos convencionales que regulan el resto del capítulo 23 en materia laboral, ver cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias. A grosso modo, aquí tienen una tabla comparativa sobre estos mecanismos. Voy a recapitular en ella al final. Entonces comienzo hablando sobre las características que hacen peculiar y sui generis, yo diría único en el mundo, en el comercio exterior, el mecanismo laboral de respuesta rápida. Como anticipé, es un instrumento sin precedentes en tratados comerciales, cuyo principal característica es que las sanciones comerciales van directas a las empresas. No es al Estado, no es a una cadena productiva en cuestión, sino a una centro de trabajo, a una instalación cubierta, como lo dice el lenguaje del TEMEC, que deniega que deniega violaciones de libertad sindical y de negociación colectiva. Hay que decir que en primera instancia, y aquí pongo un asterisco, volveré al final de la exposición a esto, pero en primera instancia, estos mecanismos rápidos solo aplican para cuestiones relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva. Un tercer rasgo de estos mecanismos es que los plazos son muy breves. Una resolución puede llevar menos de 4 meses, cuando en los mecanismos tradicionales puede llevar 1 año y medio, 2 años quizás. Digamos que aquí se comprimen los tiempos y eso pues pone al país, a las autoridades, al sector privado en un contexto de mayor presión para atender estas posibles denuncias. Por otra parte, aquí basta con la presunción de una denegación de derechos para que se active en el caso mexicano. Es decir, la carga de la prueba, la carga de la inocencia va a recaer en el país denunciado. Otro tema que se ha comentado mucho es que los panelistas efectivamente pueden visitar los centros de trabajo para recabar información, como podrían ser entrevistarse con los trabajadores. Pero hay que precisar que estos panelistas son árbitros independientes e imparciales. No hay que confundirlos ni con los agregados laborales, ni con supuestas inspecciones TEMEC. Eso no existe, en las inspecciones TEMEC no existe, ni tampoco la posibilidad de que un inspector de una jurisdicción ajena a la mexicana pueda realizar visitas de inspección en centros de trabajo. Lo que sí se puede es que los árbitros que van a dirimir la controversia asistan, acudan, tengan visitas in situ para recabar mayor información y poder emitir su fallo con mayor evidencia. Y por último, una característica importante es que las sanciones pueden ir
desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo a la importación manufacturada, denegando derechos de libertad sindical y negociación colectiva. En este flujograma, a grandes rasgos pintamos cuáles son los tiempos y las etapas del mecanismo de respuesta rápida. Arriba verán un sistema de semaforización. Yo les diría que ahorita estamos en semáforo verde. Estamos en una etapa preventiva en donde hemos estado haciendo foros como este, mesas de trabajo con sector privado, con los distintos sectores productivos, para darles a conocer cuáles son los compromisos, cuáles son las eventuales consecuencias de no acatar estos compromisos internacionales, pero sobre todo para establecer en conjunto una estrategia de país de carácter proactivo y preventivo. Esto es, identificar focos rojos que podamos detectar en los centros de trabajo y en caso de que haya denegaciones, reconocerlo, no ser tapaderas, sino reconocerlas y a tiempo, con prontitud, corregirlas para disminuir los riesgos a estar sujetos a un mecanismo laboral de respuesta rápida como es este. Entonces, en vez de lamentar las consecuencias, anticiparnos y de una manera proactiva comenzar a subsanar algunas de las cosas que hay que hacer para poner las empresas que comercian con Estados Unidos y con Canadá al día en cumplimiento de normatividad laboral. Ahí, desde luego, recomendarles sobre todo las herramientas de autocumplimiento que están a disposición de todos para su uso privado, personal. Nadie más va a tener esta información más que quien la responda, tanto del Consejo Coordinador Empresarial para temas de libertad sindical y negociación colectiva, como lo que comentaba Aldo Mares en su ponencia sobre trabajo infantil, trabajo forzoso en centros agroindustriales. Comencemos entonces, ¿cómo se invocaría o cómo se generaría un mecanismo? Todos bien sabemos que la Secretaría de Economía es nuestra representante en las mesas del TEMEC. Ellos van a interceder, este equipo profesional va a interceder por los intereses del comercio exterior de México. A través de ellos, que son el punto de contacto, los países, porque hay que decir que solo los gobiernos pueden presentar una queja. Y esto hay que diferenciarlo porque puede haber mucho ruido en la opinión pública, pero en última instancia es exclusivamente el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá quienes podrían tener la atribución de presentar una queja, o en el caso de nosotros, también el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía para ya sea el caso de Estados Unidos o el de Canadá. Una vez que nosotros recibamos esta presentación de queja a través de Economía, procederemos en ese instante, porque los tiempos son muy breves, a realizar una investigación interna para identificar pues, la naturaleza de la denegación de derechos, si existe o no. Y para eso ya tenemos instalada una mesa integral de análisis y medida de reparación, que está integrada por la Secretaría del Trabajo, por los representantes de las cámaras empresariales, por los representantes de la instalación cubierta, por el sindicato en cuestión, por la autoridad competente. Hay que decir que ahorita estamos como les comentaba al inicio, en un momento de transición en el que gradualmente las juntas irán cerrando sus puertas a lo largo de los próximos años y los centros de conciliación y el Centro Federal de Registro Laboral, así como los tribunales laborales, irán asumiendo sus funciones desde cero. Pero entonces ahorita estamos en esta fase en donde pues están dos modelos, el anterior y el nuevo, viviendo en conjunto, y en función de la naturaleza de la demanda, en función de esto, pues estará sentada la autoridad competente, y por supuesto ahí contaremos también con la presencia de la Secretaría de Economía. En conjunto elaboraremos un expediente cuyas características tienen que ser que sea lo suficientemente robusto, creíble, con información sólida, para, en primer lugar, identificar si existe o no denegación de derechos. Podemos, en este proceso, identificar que no existe y entonces ir con la parte que denunció, ya sea Estados Unidos y Canadá, y si las partes están de acuerdo, ahí se acaba el mecanismo. En cambio, si no existe denegación de derechos, en cambio, si identificamos que sí existe, lo que tenemos que hacer es un curso de reparación. ¿Cómo vamos a corregir esa denegación de derechos? Y aquí la estrategia es ir estableciendo como cortinas preventivas a lo largo del mecanismo para inhibir la generación de un panel.
Si nosotros identificamos denegación de derecho e implementamos un plan de reparación proporcional, creíble, que deje satisfecha a la parte demandada, entonces ahí podemos desactivar la generación de este panel. Pero puede darse el caso de que acordamos un plan de reparación, pero que este se ejecuta y que en su ejecución el país demandante identifica algunas fallas o no queda del todo satisfecho. Y entonces nosotros decimos, no, en realidad ya está subsanada esta denegación de derechos, y en ese impasse, ya cuando llegamos a un punto en donde ya no podemos encontrar una solución acordada, es cuando se puede invocar un panel arbitral. Y este panel arbitral, para el caso de Estados Unidos, pues está incorporado por esta lista de personas que fueron consensuadas entre los gobiernos. Cada panel será elegido por sorteo, uno de la lista de México, uno de la lista de Estados Unidos y uno de la lista de no nacionales. Estos no nacionales, que quiere decir que no son ni de México ni de Estados Unidos, son quienes presidirán el panel. Cada uno de estos será por sorteo, y lo mismo en el caso de Canadá para el anexo 31B. El plazo de elección es muy breve, es de 3 días hábiles, y como les decía, son 3 panelistas para cada caso. Este panel lo que tendrá que hacer es pues identificar qué país tiene la razón, hará sus propias investigaciones y emitirá un fallo. Si el fallo es en contra del país demandado, pues lo conveniente es que este panel identifique la profundidad o la gravedad de la denegación de derechos para que las sanciones sean proporcionales a esta denegación. Porque, como les digo, puede ir desde la suspensión de las preferencias arancelarias, la sanción, hasta el bloqueo de la importación. Entonces, aquí de lo que se habla es de proporcionalidad. E incluso cuando se falla, todavía el país tiene una oportunidad para subsanar, para ponerse al día y regularizar su situación y volver a regresar a los beneficios de pertenecer al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Eso en cuanto al mecanismo laboral de respuesta rápida. Pero también tenemos otros derechos laborales que están protegidos por los mecanismos de solución de controversias del capítulo 23 y del capítulo 31 en última instancia. Son todos los derechos menos libertad sindical y negociación colectiva. Los enuncio rápidamente. Trabajo forzoso, la eliminación de todas sus formas, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación en la discriminación, y también vigila la protección de derechos de trabajadores migrantes, violencia en el trabajo y la eliminación de la discriminación con enfoque de género. Aquí, a diferencia de los mecanismos laborales de respuesta rápida, no son casos aislados o acciones individuales las que se sancionan. Para que se activen estos mecanismos y se sancionen, se tiene que identificar, se tiene que demostrar que hay un patrón sostenido de acción o inacción de violaciones a estos derechos, salvo los casos de violencia contra trabajadores, que ahí sí con un solo incidente puede ser motivo de la queja. Entonces aquí no es hacia una empresa en específico, sino ahí sí es en torno a una cadena, en torno al país, y el país que está denunciando tiene que demostrar que hay un patrón, hay una conducta sostenida que está denegando estos derechos. Y los mecanismos pues pueden ser de 3 naturalezas distintas, pueden comenzar, digamos, aquí tenemos 3 tipos. El primero es el diálogo cooperativo laboral, que lo semaforizamos en amarillo. Es un mecanismo Estado-Estado que se pueden mantener en paralelo con las comunicaciones y las consultas laborales, pero aquí hay que especificar que no es una etapa previa al establecimiento de un panel, sino más bien es un intercambio de informaciones en un afán cooperativo de mantener este diálogo abierto entre socios comerciales. Puede escalarse a través de las comunicaciones públicas que están reguladas en el 23.11, y aquí hay que decir que pueden ser iniciadas o presentadas por cualquier persona u organización de la sociedad civil, por empresarios o por trabajadores, tanto nosotros para Estados Unidos y Canadá, como de estos 2 países hacia un presunto incumplimiento en el territorio mexicano. Aquí también hay que decir que estas comunicaciones no son vinculantes para el establecimiento de un panel, pero sí concluyen con un reporte por escrito. Y el impacto de estas comunicaciones radica en que
pueden contribuir a identificar patrones de incumplimiento de los compromisos laborales que, en caso de no atenderse, sí podrían constituir casos al amparo de las consultas laborales, las cuales procedo a exponer, y ahí las pueden ver en color rojo. Este mecanismo es estado a estado. La solicitud solo puede provenir de un gobierno y cada parte establecerá sus procedimientos para la recepción y admisión de quejas. En este caso se presentan por escrito al punto de contacto y deben de dar inicio a más tardar 30 días naturales después de la entrega de la solicitud. Aquí también hay que destacar que pueden escalar a comunicación nivel ministerial, es decir, entre secretarios, para encontrar una solución, y que la queja debe de ser resuelta en 75 días naturales, a menos que se acuerde lo contrario. Y aquí sí pueden derivar en el establecimiento de un panel del capítulo 31. Entonces, para recapitular, las principales diferencias entre los mecanismos rápidos para libertad sindical, negociación colectiva, y los de solución de controversias convencionales para el resto de los derechos laborales comprometidos en el capítulo 23, pues hay que decir, uno, que los tradicionales se establecen en los textos del capítulo 23 y 31, mientras que el rápido se establecen en el anexo A para Estados Unidos y en el anexo B para Canadá. Estos son bilaterales, no son digamos, no regulan a la región en su conjunto, sino son México, Estados Unidos y México, Canadá. Y son prácticamente muy parecidos, una calca, el anexo A y el anexo B del capítulo 31. El segundo factor es que los convencionales aplica al cumplimiento de todas las disposiciones del capítulo 23 del TEMEC. El rápido, como ya lo insistimos, solo a derechos de libertad sindical y de asociación y negociación colectiva. Luego, que la etapa consultiva en los tradicionales es de 75 días, cuando en los rápidos están solo de 45 días. En el convencional, el panel resuelve al menos en un año. En el rápido se resuelve en 60 días. En el convencional, las sanciones se aplican al sector productivo en su conjunto, a la cadena. En cambio, en el rápido, las sanciones se aplican a la instalación en específica. Pero tampoco hay que decir que puse al inicio un asterisco en los de respuesta rápida, porque decía que en primera instancia solo podían aplicar a negociación colectiva y libertad sindical, pero hay una cláusula al amparo del artículo 31A12 que se llama de expansión de reclamaciones, y es en reconocimiento de la importancia de garantizar el pleno cumplimiento con el capítulo laboral, el compromiso de las partes de comerciar únicamente mercancías producidas en cumplimiento con dicho capítulo. Si hay algún panel establecido que identifique, digamos, una conducta violatoria reiterada, la parte reclamante, en este caso, podría utilizar el mecanismo rápido con respecto a la ley o leyes relevantes en cuestión en esa controversia por un periodo de 2 años o hasta la conclusión de la próxima revisión conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si un panel convencional establece la denegación de derechos y esta es reiterada en 2 o más ocasiones, puede entonces esta parte reclamante utilizar el mecanismo laboral de respuesta rápida, no solo para cuestiones de libertad sindical y negociación colectiva, sino también para cuestiones como puede ser trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación, violencia en los centros de trabajo. Por eso hablamos de esta expansión de reclamaciones. Quizás el mensaje más importante que me gustaría dejar es que estamos preparados como país, estamos en un diálogo y en una colaboración continua con los sectores, con los trabajadores, con los empleadores, pero sobre todo que no hay que descubrir el hilo negro. Las obligaciones laborales contraídas en el TEMEC están plenamente alineadas con la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019, pero también con nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, si cumplimos con nuestra ley laboral, cumpliremos con los compromisos que suscribimos en el TEMEC y así aseguramos el pleno acceso a los beneficios comerciales. Pues les agradezco mucho su atención y estamos a la orden para cualquier comentario. Muchas gracias, estimado Alejandro. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas registradas. La primera de ellas indica cuáles son los puntos de contacto a que se refirió tanto en Secretaría de Economía como en Secretaría del Trabajo. Los puntos de contacto
son de manera general, digamos, la Subsecretaría de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía y la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo, en las áreas que competen a un servidor y a Alejandro Encinas, quienes nos sentaremos a la mesa en el Consejo Laboral del TEMEC, como lo hacemos en el Consejo Laboral del TIPAT, para conocer la administración del capítulo, de otras partes en el tratado y de comentarios que se puedan tener respecto a las acciones que México está emprendiendo en la materia. Otra pregunta es si está contemplado el tema de las demandas laborales ante las juntas de conciliación y arbitraje federal. Esta creo que te la dejo a ti, Alejandro, por favor. Sí, sí está contemplado. Ya más o menos la había respondido. Puede ser parte de un proceso, de un mecanismo, puede ser parte de una de las demandas que estén en las juntas federales, pero sobre todo, por ejemplo, en la primera etapa, ya solo las que llegaron hasta el día de ayer. Pero todavía en un plazo de 2 años, las juntas federales y locales seguirán trabajando en el resto de los estados que no forman parte de esta primera etapa, y ahí sí pueden formar parte de un expediente o de una denuncia. Digamos que no son denuncias TEMEC, pero sí son denuncias propias de la dinámica laboral mexicana y que pueden formar parte de una queja internacional. Muchas gracias, Alejandro. Y de hecho, salvo que me digas lo contrario, había otro comentario que decía, los trabajadores que necesitamos una demanda federal, tenemos que ir al Centro Federal de Conciliación y Registro, tenemos que ir a Hidalgo o cuando se instala en la Ciudad de México. Creo que esto atiende también ese comentario. No sé si tengas alguna otra precisión que compartir. Sí, que en esa primera etapa, si bien está incluida Hidalgo, solo a nivel federal. A nivel local, Hidalgo se estará incorporando en los próximos meses, pero a partir de ayer solo a nivel federal. Entonces, si tu asunto es de carácter federal, ya tienes que acudir y estás viviendo en Hidalgo o trabajando en Hidalgo más bien, el conflicto laboral es en Hidalgo, ya tienes que acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay oficinas instalándose en los estados y también la sede nacional ya está en funciones. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos 3 observaciones y comentarios respecto a el tema de subcontratación. Las voy a aglutinar y voy a dar la palabra a Alejandro o Lorenzo si gustan intervenir. El primero de ellos es la subcontratación o outsourcing implica renuncia de derechos y trabajo forzoso. Se contradice el ponente en su opinión de prohibirlo y el acuerdo internacional. Me parece que esta pregunta llegó cuando estaba la presentación de Lorenzo. Segunda, hay que eliminar o regular el outsourcing, sobre todo en empresas que tienen ya contratos colectivos y a los cuales se le niegan vacantes a los sindicatos. Y el tercer punto se refiere a, podría abundar en su comentario sobre las consecuencias de que se prohíba el outsourcing, este último dirigido a Lorenzo. Les doy la palabra, por favor, si gustan abordar. Empezamos con Lorenzo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que aquí la parte importante a puntualizar es que la subcontratación conocida cuando se presta por una empresa externa como outsourcing no implica directamente renuncia de derechos o trabajo forzoso. Lo que sí ocurre es cuando se utilizan estas figuras para violentar los derechos de los trabajadores, tanto en cuanto a salarios y prestaciones o a derechos colectivos, y que estas malas prácticas el sector empresarial ha insistido en apoyar al grupo interinstitucional que está combatiendo las malas prácticas en el uso de esta figura y que, pues, por supuesto, no estamos apoyando las fórmulas en subregistro de salarios y prestaciones que defraudan al fisco, defraudan a la seguridad social, defraudan al propio trabajador en sus procesos de obtención de créditos para casa habitación y en su momento en su proceso laboral que en su momento tendrá la oportunidad
de tener un retiro digno y que a final de cuentas también para el sector empresarial, pues estas prácticas provocan competencia desleal. Entonces, la opinión del sector es que no se tiene que prohibir, se tiene que cumplir la legislación, tener las adecuaciones necesarias y precisamente en cuanto al acuerdo internacional, pues es una práctica que se utiliza en el mundo y que por supuesto se utiliza con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a la segunda pregunta, no necesariamente la subcontratación o el outsourcing tiene complejidad o violaciones a los contratos colectivos de trabajo en donde se nieguen vacantes como se menciona. La realidad es que la subcontratación y el outsourcing regularmente se utiliza para actividades especializadas, en algunos casos para temas de una temporalidad en donde la mundial es facilitar a las empresas situaciones de temporalidades cortas, más que cubrir vacantes cuando un trabajador se enferma, cuando un trabajador se va de vacaciones y que en algún momento a las empresas no les da tiempo de en forma inmediata tener esas suplencias y que en muchos casos se hacen bajo la figura de la subcontratación. Las consecuencias de prohibir la figura de la subcontratación, pues a final de cuentas le pueden pegar en la productividad a las empresas, también en cuanto a oportunidades para trabajadores que desarrollan esas actividades especializadas y que por lo tanto, por eso el sector, más que apoyar que se utilicen malas prácticas, es tener una mejor regulación para que todas esas actividades especializadas, alternas, que requieren algunas empresas cuando no se cuenta con actividades muy especializadas, tecnológicas, y hay un sinnúmero de actividades que en su momento, si no se permiten, pues le pegarían a la competitividad y a la productividad de las empresas y que también pues inhibiría en algún momento la participación de trabajadores que están en ese tipo de empresas que a final de cuentas pues también requieren tener trabajo en esas actividades especializadas. Muchas gracias, Lorenzo. Alejandro, por favor, ¿tienes algún comentario? Sí, para responder la primera pregunta, yo creo que sí hay que hacer una diferenciación entre la subcontratación y el trabajo forzoso. La subcontratación ya está regulada, está reconocida en la Ley Federal del Trabajo. Hay que reconocer que se han dado una aplicación abusiva, un uso indebido de esta figura, pero sí es muy distinto del trabajo forzoso y ahí me remitiría a la definición de la OIT en su convenio 29, que te habla del trabajo forzoso cuando son situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de la violencia o la intimidación o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración. Es un problema, digamos, estamos hablando de formas modernas de esclavitud laboral. Hay que criticar el outsourcing, pero creo que hay que desde su especificidad, no podemos confundir estos dos fenómenos. Y también decir que, bueno, si bien ya está regulado, coincidimos en que hay algunas lagunas, contradicciones entre las leyes fiscales de seguridad social, la Ley Federal del Trabajo, pues que tienen que armonizarse para evitar este uso abusivo que ha servido para subregistro ante la seguridad social, para la evasión o elusión de impuestos, para incluso obtener deducciones de los impuestos sobre la renta, pero que de ninguna manera se trata esta iniciativa de perjudicar la competitividad y la productividad de las empresas. Estas podrán seguir accediendo a los servicios especializados que no formen parte de su materia consustancial, de su actividad de su actividad prioritaria, sí podrán subcontratar servicios. De lo que se trata es de que no se evada la responsabilidad laboral, no se camuflajee, un tercero no asuma una responsabilidad laboral en favor de una empresa beneficiada que
pues finalmente es la que tiene que dar la cara por los trabajadores. Podrán seguir habiendo procesos de reclutamiento, de capacitación, de apoyo para administrar nóminas, pero tiene que quedar claramente identificado quién es el patrón. Y creo que esto puede favorecer a los compromisos que tenemos en el TEMEC, porque también el outsourcing y el insourcing están muy vinculados con una alta rotación de una empresa fachada a otra empresa fachada, en donde los trabajadores ya llegan a contratos de protección. Hay que decir que hay estudios académicos en México que estiman que 8 de cada 10 son contratos de protección, negociados por sindicatos blancos, de espaldas a los trabajadores, y que los trabajadores no conocen el contenido de sus contratos. Entonces, en estos esquemas de outsourcing, los trabajadores van rotando de una empresa con un contrato de protección a otra y no les permiten esta libre organización o esta formación de sindicatos independientes para realizar negociaciones colectivas auténticas. Entonces consideramos que teniendo identificados claramente quién es el patrón, quién asume las responsabilidades laborales, puede haber un diálogo mucho más fructífero y en armonía con los compromisos de libertad sindical y negociación colectiva que tenemos en el TEMEC. Muchas gracias, Alejandro. Hay otra pregunta, hay varias preguntas más. La primera de ellas es la siguiente. Y es una pregunta dirigida para Alejandro, pero también me voy a permitir aportar algo para atenderla. La pregunta es, ¿se tienen indicios de alguna queja que se esté preparando contra México en materia laboral? Me imagino que se refieren a quejas de parte de nuestros socios comerciales, Canadá o Estados Unidos. Aquí lo que yo respondería es la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo tienen un diálogo constante con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá para tratar de conocer cuáles las inquietudes, cuáles son las inquietudes o los comentarios que hay en torno a la implementación de la reforma laboral, por ejemplo, a sucesos que van ocurriendo en el día a día, en el entorno laboral, en el mundo del trabajo en México. No tenemos nosotros información de que haya una queja específica en contra de México preparándose en este momento, así como no la han presentado formalmente ni se ha dado aviso de que se esté considerando hacerlo. Alejandro, ¿tienes algún comentario al respecto? Perfecto, muchas gracias. Hay otro comentario, otra pregunta. Dice, entiendo que el trabajo infantil debe eliminarse, pero es parte de la costumbre, entre comillas, mala costumbre, que las familias campesinas envíen a trabajar a sus hijos menores porque los ingresos del padre son insuficientes. ¿Hay algún programa que apoye a estas familias para que ya no envíen a sus hijos al campo, pero que al mismo tiempo tengan ingresos suficientes, becas para sus hijos, por ejemplo? Aldo, te cedería la palabra para esta y en caso de que hubiera alguien más que quisiera aportar, por favor, Alejandro, te cedo la palabra en cuanto Aldo concluya. Por favor, Aldo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Pues sí, o sea, efectivamente, el trabajo infantil es una realidad que tenemos y es diferente dependiendo de las diferentes regiones de agricultura en el país. Es un hecho que nosotros como Consejo Nacional Agropecuario no estamos de acuerdo y es algo que estamos combatiendo y que tenemos años haciéndolo y que lo vamos a seguir haciendo. En donde sí vemos una oportunidad gigantesca es en poder incorporar a los jóvenes de 16 y 17 años en esta actividad al definir qué actividades de veras son de riesgo y qué no, ¿no? Si lográramos ese cambio de legislación, gran parte de esta problemática se reduce. Sin embargo, hay que reconocer que en el tema de la migración de los jornaleros, muchas veces viajan en familia y que para poder ofrecer una solución integral, pues definitivamente hay que ofrecer salarios dignos, salarios buenos, para que los papás trabajen, pero también hay que ofrecer soluciones para los hijos. Y eso contempla guarderías, escuelas, servicio médico, nutrición. Y hay que involucrar una serie de organismos que ahorita Alejandro me podrá complementar mejor. Y por lo tanto, ya hay programas que se enfocan, como les decía, Campos de Esperanza, Senderos, entre otros, muchos más, y depende de los esfuerzos de cada estado. Hay que hacer una alianza, gobierno federal y el compromiso estatal también para poderle dar solución. Y de ahí venía la propuesta que les decía yo, estamos trabajando en 2 proyectos piloto, que sean un modelo
para permearse el resto del país. Y viene la propuesta en Jalisco y viene la propuesta en Sinaloa. Y si esos dos proyectos piloto son exitosos, se van a poder ir permeando en los demás estados en un mediano plazo. Y con eso le cedo la palabra a Alejandro. Gracias. Sí, creo que es una pregunta muy interesante y que parte de la respuesta ya la comentó. Nosotros desde el Gobierno de México consideramos que el trabajo infantil es un problema multifactorial y que para combatirlo y erradicarlo no basta con inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral, con los esfuerzos de autocumplimiento que el sector agrícola, la agroindustria está realizando, sino que se tienen que atacar las causas estructurales. Y digo que ya le estaba respondiendo porque principalmente, la principal causa que orilla a los niños a trabajar es la falta de ingresos en los hogares o la pérdida del empleo de alguno de los preceptores en el hogar. Y entonces, en el Gobierno de México, a través de los programas prioritarios de la política de bienestar, consideramos que estamos contribuyendo a erradicar las causas estructurales del trabajo infantil con programas como las becas Benito Juárez, que son becas prácticamente universales a nivel medio superior, pero también abarcan a jóvenes en todos los niveles educativos desde primaria, que están contribuyendo a evitar la deserción escolar y están también contribuyendo a que los hogares mexicanos tengan mayores ingresos. También tenemos el programa Producción para el Bienestar, que son apoyos agrícolas, tanto asesoría técnica como transferencias monetarias para los campesinos. Tenemos el programa Sembrando Vida, que además de la plantación de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, asesoría técnica garantiza un salario de más de 5,000 pesos a los campesinos en las regiones más marginadas del país. Tenemos también un programa que se llama, que aborda, son becas para madres cabezas de familia, para que puedan armonizar sus tareas de cuidado, sus responsabilidades en el hogar, con que puedan desarrollar todavía una carrera profesional. Digamos que es una política social muy amplia que abarca a millones de hogares mexicanos. En la pandemia el presidente plantea llegar cuando menos a 7 de cada 10 hogares con uno de estos tipos de apoyo, y estamos seguros que con estos esfuerzos de transferencias y de política social, aunados a los esfuerzos que estamos haciendo entre los sectores para el autocumplimiento y para mejorar, atacar la corrupción de la inspección laboral y mejorar su impacto, que realmente hay un cambio de comportamiento en cada una de estas inspecciones cuando hay una identificación de estas violaciones. Creemos que podemos avanzar de manera importante en seguir bajando las tendencias de trabajo infantil, porque también hay que decir que en los últimos años, de acuerdo a las encuestas de INEGI, vamos en descenso. Muchas gracias a Aldo y a Alejandro. Tenemos un par de preguntas más ya para cerrar. La primera tiene que ver con algo que acabamos de responder. Precisamente, ¿se tiene conocimiento de que se prepare alguna queja en contra de México por trabajo infantil o algún otro tema laboral? Por el momento no tenemos información respecto a que se esté preparando una queja contra México en materia de trabajo infantil. Señaló Aldo en su presentación que hay informes que preparó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que son públicos respecto a la identificación de algunos sectores o industrias como aquellas en las que hay un involucramiento de actividad de trabajo infantil, pero pero esto no constituye una queja. Estos reportes son con fines informativos, y la presentación de una queja requiere de un trabajo adicional que nosotros tenemos entendido se tendría que llevar a cabo en el gobierno de Estados Unidos para decidir si se presenta un caso contra alguna de las contrapartes en el tratado. No tenemos información a ese respecto. Hasta el momento no hay quejas presentadas contra México. Y la última pregunta es: ¿cómo beneficia a México en términos de competitividad internacional la ratificación del Convenio 98 de la OIT en favor de la sindicación y la negociación colectiva? Le doy la palabra para esto a Lorenzo, y si gustan complementar, favor de indicármelo. Gracias, Lorenzo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, en la parte de competitividad, como hacen la pregunta en cuanto a la ratificación del Convenio 98 de la OIT, que se refiere a derechos de sindicación y de negociación colectiva, como ya lo hemos mencionado,
pues es uno de las obligaciones que tenemos en el TEMEC, y el cumplimiento de este convenio, que es el último de los 8 convenios fundamentales que le faltaba a México ratificar, pues simplemente servirá para que las empresas en ese cumplimiento no tengan problemas, sobre todo en señalamientos en los mecanismos laborales de respuesta rápida que ampliamente explicó Alejandro. La aclaración en este sentido es que precisamente estos derechos de sindicación y negociación colectiva, México se tardó en ratificar el convenio porque pues prácticamente no se podía cumplir hace algunos años en virtud de que en la Ley Federal del Trabajo pues teníamos artículo que después se declaró inconstitucional en relación a las cláusulas de exclusión que permitía la Ley Federal del Trabajo, que aún y cuando todavía conservamos la cláusula de inclusión, pues estos derechos que contempla el Convenio 98 es en el sentido de que los trabajadores, en cuanto a la sindicación, pues tienen derecho a sindicalizarse, a no sindicalizarse, y en caso de estar sindicalizados, a dejar de serlo, todo sin tener una afectación en su relación de trabajo, que en esta parte simplemente lo más importante es que al ratificar este convenio y ya incluirse en la Ley Federal del Trabajo la parte de no permitir las cláusulas de exclusión, aunque faltan artículos todavía por adecuar a la Ley Federal del Trabajo, simplemente es que los trabajadores precisamente gozan o están protegidos en relación a este convenio, que a final de cuentas, como todos ustedes saben, pues tiene rango constitucional y es equiparable a nuestra Constitución. Muchas gracias, Lorenzo. Entiendo que ya no hay comentarios adicionales de mis compañeros de panel. Quiero cederle la palabra a Lidia Antonio para concluir esta sesión, pero antes de hacerlo, agradecerles infinitamente por habernos acompañado tanto al auditorio como a los ponentes. Lorenzo, Aldo y Alejandro forman parte de un equipo que aglutina al sector público y privado para preparar a México para una adecuada implementación del TEMEC. Ya estamos en ese trabajo y el seguimiento de esta implementación es lo que nos ocupa. Gracias por todo el trabajo que hemos hecho y por acompañarnos el día de hoy. Lidia, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy, al doctor Alejandro Encinas, a Aldo Mares, a Lorenzo Roel y, por supuesto, a nuestro director general de Disciplinas de Comercio Internacional, Ricardo Arando, para este excelente taller sobre disposiciones laborales del TEMEC y del TIPAC. Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les recuerdo, por favor, que el video de la sesión, así como las presentaciones y los materiales compartidos por los panelistas, estarán a disposición de todos ustedes en el micrositio TEMEC de la página de Economía, junto con los materiales de todas las sesiones del seminario TEMEC-TIPAC y de los talleres que hemos llevado a cabo. Les recuerdo también la dirección de correo electrónico donde seguiremos recibiendo sus comentarios, dudas y cuestionamientos, seminariotemec@economia.gov.mx, y les pido por favor que estén al pendiente de nuestras redes sociales para próximas ediciones de próximos talleres informativos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a los panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buenos días y que estén muy bien. Hasta luego.